Buenos días, mi nombre es Luzmina Villarruel y junto con mi compañero Luis Suárez le estaremos hablando sobre comparación de dos medias de tratamiento y diseño de comparaciones variadas. Para comparar dos medias de tratamiento, se debe tener dos poblaciones, cada una con su media poblacional, y se debe extraer una muestra aleatoria de cada población para probar la hipótesis de que no existe diferencia entre las dos medias, siendo esta igual a 0. Esta comparación se realiza aplicando el estadístico T-de-Student, cuando se posee una cantidad de datos menores a 30 y una distribución normal. El estadístico T-de-Student se puede determinar a través de la siguiente ecuación. La T-de-Student es igual a la relación entre la diferencia del promedio de las muestras y la desviación estándar de dos medias aleatorias. El criterio de prueba para comparar dos medias muestrales con poblaciones independientes y varianzas iguales es el siguiente. T-de-Student es igual a la resta de la diferencia de las medias de las muestras menos la diferencia de las medias poblacionales, divididas entre la desviación estándar de las dos medias aleatorias. Para conocer la diferencia entre la media poblacional 1 y la media poblacional 2, debemos hacer un planteamiento de hipótesis nula y un planteamiento de hipótesis alternativa. Para este caso, la hipótesis nula es igual a la media poblacional 1, que a su vez es igual a la media poblacional 2, lo cual conlleva decir que la diferencia o la resta de la media poblacional 1 menos la media poblacional 2 es igual a 0, mientras que en la hipótesis alternativa la media poblacional 1 es distinta a la media poblacional 2. Para determinar la desviación estándar entre dos medias aleatorias, se tomará en cuenta las siguientes consideraciones. Las dos muestras deben tener una varianza común, es decir, que estas son iguales. Los valores de la varianza común se estiman o se conocen. Las dos muestras son del mismo tamaño y las observaciones son variadas. La elección de una región de rechazo depende del nivel de significancia escogida, el cual será el valor alfa, que representa un margen de error para determinar el estadístico de prueba. El tamaño de la muestra, lo cual significa que si tenemos una cantidad de datos menores a 30, se utilizará el estadístico T-de-Student. Y si tenemos una cantidad de datos mayores a 30, se utiliza el estadístico Z. Por último, la prueba necesaria, es decir, si es de una cola o de dos colas. Luego de esto, para determinar la desviación estándar entre dos medias aleatorias, se utiliza la siguiente ecuación. La desviación estándar para dos medias aleatorias es igual a los grados de libertad de la muestra 1 multiplicados por la varianza de la muestra 1, más los grados de libertad de la muestra 2 multiplicados por la varianza de la muestra 2, divididos entre los grados de libertad de la muestra 1 más los grados de libertad de la muestra 2. Dependiendo del número de datos presentes en la muestra, se puede simplificar el cálculo de desviación estándar entre dos medias aleatorias en dos casos. Uno, donde el número de datos de la muestra 1 es diferente al número de datos de la muestra 2, y otro donde son iguales. Caso 1, donde la cantidad de datos de la muestra 1 es diferente a la cantidad de datos de la muestra 2 con varianza común. La desviación estándar entre dos medias aleatorias es igual a la raíz cuadrada de la varianza común multiplicados por 1 entre la cantidad de datos de la muestra 1 más 1 entre la cantidad de datos de la muestra 2. Caso 2, donde la cantidad de datos de la muestra 1 y 2 son iguales con varianza común. La desviación estándar
entre dos medias aleatorias viene dada por la raíz cuadrada de 2 veces la varianza común entre la cantidad de muestras. Diseño de comparaciones pareadas. Para realizar un diseño de comparaciones pareadas se tiene que tener en cuenta que las observaciones se parean a menudo. Cuando nos referimos a esto es debido a que se desea comparar una población o muestra con tratamientos diferentes o un antes y un después de una media de una muestra al aplicar un tratamiento. Usando nuevamente el estadístico t-de-student se tiene la siguiente ecuación. t-de-student es igual a la resta de la media muestral menos nu sub 0 dividido entre S, que a su vez es dividido entre la raíz cuadrada de n, donde S es la desviación estándar, n el número de datos y nu sub 0 el valor que se desea probar. La información sobre el pareamiento se usa para eliminar una fuente de varianza extraña, que es la que existe de un dato a otro. Esto se hace calculando la varianza de las diferencias en vez de la de los individuos dentro de cada muestra. Aplicando lo planteado al estadístico t-de-student, obtenemos lo siguiente. t-de-student será igual a la resta de la media de las diferencias menos nu sub 0, que es el valor que se desea probar de la hipótesis, entre la división de la desviación estándar de las diferencias entre la raíz cuadrada del número de pares de la diferencia. Luego, aplicando lo planteado en la ecuación para determinar la desviación estándar muestral, obtenemos que la desviación estándar de las diferencias de las muestras va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias entre cada par de datos al cuadrado menos la sumatoria al cuadrado de las diferencias entre cada par de datos entre el número de diferencias de pares de datos, a su vez esto dividido entre los grados de libertad. Para el diseño de comparaciones pareadas, primeramente se determina la diferencia entre cada par de datos. Segundo, se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tercero, se selecciona un nivel de significancia con el cual obtendremos el valor de t tabulado. Cuarto, se identifica el estadístico de prueba a utilizar. Si la prueba tiene una población menor a 30, se utiliza la t-de-student, y si es mayor a 30, se utiliza el método estadístico de Z. Quinto, se formula una regla para tomar decisiones, es decir, si la prueba es de una o de 2 colas. Y por último, se toma la muestra y se llega a una conclusión, esto basado en resultados obtenidos a través de pruebas estadísticas. Ejercicio 1. El ingeniero de producción a cargo del pozo NZ720, el cual es productor de gas natural, reporta diariamente la cantidad de miles de pies cúbicos normales de gas extraído. De igual manera, el ingeniero a cargo del pozo NZ721 reporta diariamente la cantidad de miles de pies cúbicos de gas extraído. Si ambos pozos pertenecen al mismo yacimiento, el ingeniero supervisor desea probar estadísticamente que la producción de estos pozos es igual, usando un nivel de significancia del 5%. Primero, procedemos a establecer la hipótesis nula, en la cual decimos que la media de la producción del pozo NZ720 es igual a la media de la producción del pozo NZ721, lo que conlleva a decir que la media de la producción del pozo NZ720 menos la media de la producción del pozo NZ721 es igual a 0. Para la hipótesis alternativa decimos que la media de la producción del pozo NZ720 es distinta a la media de la producción del pozo NZ721. Como tenemos una población de menor a 30, utilizaremos la t-de-student a través de la ecuación número 2. Para el cálculo de la desviación estándar de las muestras aleatorias utilizaremos la ecuación número 3. Y para la desviación estándar de cada muestra utilizaremos la ecuación planteada a continuación. Y por último, obtendremos los grados de libertad.
Se procede a determinar las medias de cada muestra y su desviación estándar. Tenemos que la media de la producción del pozo NZ720 es de 4 unidades, 55 10 milésimas. Y la media de la producción del pozo NZ721 es de 4 unidades con 65 10 milésimas. Con estos datos nos procedemos a calcular la desviación estándar de cada muestra de datos, obteniendo que la desviación estándar de las muestras del pozo NZ720 es de 0 unidades con 3.742 10 milésimas, y la desviación estándar del pozo NZ721 es de 0 unidades con 4.721 10 milésimas. Se procede a determinar la desviación estándar de ambas muestras con la ecuación número 3, obteniendo un resultado de 0 unidades, 1815 10 milésimas. Se procede a determinar el estadístico de este student con la ecuación número 2, obteniendo un resultado de menos 0,5509. Por último, calculamos los grados de libertad y TD student tabulado, con un nivel de significancia del 5%. Tendremos los grados de libertad 14, el nivel de significancia de 0,05 y entrando en la tabla obtenemos un valor de t de 1,7613. Graficamos los grados de libertad con respecto a la t de student y podemos observar que el valor de t de student hallado de forma teórica está fuera del rango de rechazo, por lo que decimos que la hipótesis nula es considerada verdadera. Ejemplo 2. El ingeniero A de producción a cargo del pozo NZ720, el cual es productor de gas natural, reporta diariamente la cantidad de miles de pies cúbicos normales de gas extraído. Sin embargo, en la planta de tratamiento, el ingeniero B a cargo no está de acuerdo con la cantidad de miles de pies cúbicos normales de gas reportada que debería recibir del pozo NZ720 para su tratamiento. Determinar estadísticamente que la cantidad total de gas extraído llega a la planta de tratamiento con un nivel de significancia de 5%. Procedemos a obtener la diferencia entre la producción reportada por el ingeniero A y la recibida por el ingeniero B. Luego procedemos a formular la hipótesis nula, en la que decimos que la producción reportada por el ingeniero A es igual a la producción reportada por el ingeniero B, lo que conlleva a decir que la producción reportada por el ingeniero A menos la producción reportada por el ingeniero B es igual a 0. Planteando la hipótesis alternativa, decimos que la media de la producción reportada por el ingeniero A es mayor a la media de la producción reportada por el ingeniero B. Obtendremos el valor de TD student a través de la ecuación número 7 debido a que la muestra es menor a 30, y obtendremos la desviación estándar de las diferencias a través de la ecuación número 8. Sustituyendo en la ecuación, obtenemos que la desviación estándar de la diferencia da un valor de 0 unidades, 2435 10 milésimas. A su vez, el valor de TD student es igual a 9,01. Teniendo un grado de libertad de 8, un grado de significancia de 0,05, obtenemos un valor de t tabulado de 1,8595. Cuando graficamos el grado de libertad con respecto al TD student, podemos observar que el t obtenido a través de las ecuaciones está dentro de la zona de rechazo, por lo que se inhabilita la hipótesis nula y se da como cierta la hipótesis alternativa en que la producción reportada por el ingeniero A es mayor a la producción reportada por el ingeniero B.